La Segunda Guerra Mundial fue el suceso que marcó a la primera mitad del siglo XX. Transcurrió en el periodo del Sistema Internacional de Transición, el cual inicia cuando a la Alemania después de la Primera Guerra Mundial se le impone una gran deuda dentro del Tratado de Versalles. Winston Churchill, Lord de Almirantazgo, entre 1911 y 1915 vio comprometida su carrera política como resultado de la derrota militar británica en Galípoli. Sucesor de Chamberlain, a partir de 1940 como primer ministro, condujo con mano firme los destinos de Gran Bretaña en el difícil trance de la Segunda Guerra Mundial. Fue el principal creador de la estrecha alianza anglo-norteamericana durante el gobierno de Roosevelt. En 1965 muere en Londres, siendo reconocido como el más destacado estadista y político británico del siglo XX. Dwight Eisenhower, militar y político de Estados Unidos, desempeñó un rol protagónico en el plano militar durante la Segunda Guerra Mundial, bajo las órdenes del general Marshall. Dirigió las fuerzas expedicionarias en África en 1942 y comandó la invasión de Sicilia, que llevó a la capitulación de Italia. Tuvo bajo su mando el comando unificado de la más grande expedición aliada durante la guerra, la Operación Overlord, que culminó con los exitosos desembarcos en Normandía en junio de 1944. Charles de Gaulle, militar y estadista francés, por 3 veces dirigió los destinos de su país, principal líder de las fuerzas de la Francia Libre durante la Segunda Guerra Mundial. En 1958 es convocado especialmente para formar gobierno por el presidente Coti ante la grave crisis militar y política de la independencia de Argel. Pocos meses más tarde asume como presidente de la flamante Quinta República. Adolf Hitler, alemán de origen austriaco, instaurador del nacionalsocialismo, canciller de Alemania en 1933 y un año más tarde presidente y Führer, propulsor del expansionismo alemán que desató la Segunda Guerra Mundial, ideólogo visible del nazismo y responsable del mayor genocidio de la historia moderna. Benito Mussolini, dictador italiano y líder del fascismo desde 1922 a 1943. Llevó a Italia a la guerra aliándose con Alemania y Japón, destituido y encarcelado por orden del rey Vittorio Emanuel III. Fue rescatado por comando nazis para encabezar, en apoyo de Hitler, la efímera República de Salo en el norte de Italia. Murió ajusticiado por partisanos comunistas durante los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, cerca del lago di Como. Harry Truman, político estadounidense oriundo de Missouri. Durante 1945 es electo como vicepresidente de Franklin Roosevelt, asumiendo la muerte de este como 33º presidente de Estados Unidos. Dirige los destinos de la nación durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales tomó la polémica decisión de ordenar los bombardeos atómicos sobre Japón. Paul Joseph Goebbels fue una figura clave del régimen nazi afiliado al partido de Adolf Hitler. Él le nombró líder de la zona de Berlín. Su talento para la retórica pronto le convirtió en uno de los principales oradores del Tercer Reich. Goebbels pasó a ocuparse de la edición del periódico del partido, así como de organizar las manifestaciones que convertían a las masas al nazismo. Su función consistía en controlar todos los medios de comunicación y promocionar y hacer públicos los avisos del gobierno, para lo que utilizaba técnicas basadas principalmente en sentimientos de orgullo y promover el odio. Hirohito fue el emperador número 124 de Japón y fue quien condujo a Japón a la Segunda Guerra Mundial. Hirohito sentía que su país estaba siendo relegado tras la Primera Guerra Mundial, acusando un supuesto racismo por parte de las potencias occidentales. Tras el bombardeo nuclear, Hirohito anunció por radio la rendición. Aquel día fue la primera vez que la población japonesa escuchaba la voz del emperador. Durante los juicios de Tokio, Hirohito recibió inmunidad en su favor. Esto fue gracias al general Douglas MacArthur. Hirohito en el trono serviría como símbolo de la continuidad y cohesión del pueblo japonés. Joseph Stalin, revolucionario y político comunista ruso, originario de Georgia, dictador y líder de la Unión Soviética desde 1922 hasta su muerte, responsable del proceso de colectivización e industrialización del país y también de los cientos de miles de muertes producto de purgas a opositores sobre las cuales cimentó su poder. Durante el final de su gestión en Rusia, alcanzó el estatus de gran potencia, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Murió asesinado por rivales políticos temerosos de convertirse en sus próximas víctimas.
Conceptos y definiciones. Empezamos con 3 conceptos que fueron los que empezaron a crear las alianzas de esta guerra y se usaban mucho. Legitimidad. Se define como una estructura credencial que nace en la sociedad cuando ésta se ha secularizado por completo. La legitimidad es una suerte de verdad social que hace posible la obediencia en una comunidad política que ha renunciado al uso de la fuerza. Nacionalismo. Con este concepto las masas podían identificar un pasado común, su lengua, costumbres y prácticas, constituyéndose como parte del desarrollo del Estado. 3. Equilibrio del poder. Es una situación política internacional en la que cada Estado intenta mantener el denominado statu quo, o al menos una situación aproximada al equilibrio en sus relaciones con otros Estados. Una vez consagradas las alianzas, estas buscan expandir ciertas ideologías y dominar nuevas tierras, con violencia, por lo cual surgieron nuevos conceptos como imperialismo, actitud o forma de actuación política basada en dominar otras tierras y comunidades, usando el poder militar o económico. 2. Conflictos ideológicos. Son aquellos problemas los cuales se establecen en las personas por mantener intereses o ideologías. 3. Hegemonía. Supremacía que un Estado o pueblo ejerce sobre otro. Continuamos con el nombramiento que se le daba a las dos partes que conformaban la guerra. El eje. Fue la coalición encabezada por la Alemania nazi, la Italia fascista y Japón, que lucha contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados. Fue la coalición encabezada por Gran Bretaña, Francia, la URSS, Estados Unidos y China, que lucha contra el eje en la Segunda Guerra Mundial. Y como conclusión mencionamos los conceptos ideológicos que se usaron durante la guerra. Fascismo. Fue un movimiento y sistema político y social de carácter totalitario, opuesto al liberalismo y a la democracia parlamentaria en Europa, de naturaleza violenta y políticamente ubicados en la derecha. 2. Liberalismo. Doctrina política, económica y social que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima del Estado en la vida social y económica. 3. Nazismo. Se caracterizó por ser una ideología de tipo fascista que exaltaba la supremacía de la raza aria, impulsaba la expansión imperial de Alemania y promovía sentimientos de antisemitismo. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. La Italia fascista, liderada por Benito Mussolini, invade Etiopía y la anexa a su territorio en 1936. Ese mismo año, Alemania e Italia firman un tratado de cooperación. El 1 de noviembre se anuncia el eje Roma-Berlín. Japón también firma el tratado con Alemania, pero esta vez dirigido contra la Unión Soviética y el comunismo internacional. En el año de 1939, Alemania, Francia y Gran Bretaña firman el Tratado de Múnich, en el cual se le cede una parte de Checoslovaquia. Pero en ese mismo año, Alemania invade Polonia, el 1 de septiembre de 1939, y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa Occidental en la primavera de 1940. Murieron 55 millones de personas. El líder soviético, Joseph Stalin, pasó de ser un líder principal de las naciones aliadas en tiempos de guerra, que se oponía a la Alemania nazi y a sus aliados del eje. Cabe destacar que Estados Unidos no se había metido a este conflicto armado, si no fuese hasta que el ataque de Pearl Harbor, la cual fue una ofensiva sorpresiva por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos el 7 de diciembre de 1949. Fue cuando Estados Unidos entra a la Segunda Guerra Mundial y le declara la guerra a Japón y a Alemania. El 11 de septiembre de 1944, las primeras tropas estadounidenses cruzaron hacia la línea alemana, un mes después de que las tropas soviéticas cruzaron la frontera de este. El 11 de enero de 1945, los soviéticos iniciaron una ofensiva liberando Polonia Occidental
y obligando a Hungría, la cual era aliada del Eje, a rendirse. A mediados de febrero de 1945, los aliados bombardearon la ciudad alemana de Dresde y asesinaron a unos 35.000 civiles. Las tropas estadounidenses cruzaron el río Rin el 7 de marzo de 1945. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que las fuerzas soviéticas cercanas a Berlín fueran quienes cercaran el mismo, dentro de la capital Alemania. El 30 de abril de 1945, las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich. Hitler en ese instante se suicidó. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente ante los aliados occidentales en Reims y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín. La guerra en el Pacífico terminó en agosto. Inmediatamente después de que Estados Unidos lanzó bombas atómicas a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo que ocasionó la muerte de 120.000 civiles. Los japoneses se rindieron formalmente el 2 de septiembre. Y así es como llega al final a esta guerra y a los eventos importantes que sucedieron. Gracias por su atención.